Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas y el día de hoy vamos a hablar sobre los ríos. ¿Bien? Vamos a hablar sobre las características de los ríos, sobre las características descriptivas de un río. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo está compuesto un río? ¿Desde dónde, cómo se le llama al punto donde nace un río y cómo se llama el punto desde cuando termina el río? ¿Cómo se le llama a ese territorio en la que el río desagua todas o vierte sus aguas? Entonces, o cómo se llama la cavidad por donde discurren las aguas del río. Todas esas características las vamos a explicar con el desarrollo de este tema. ¿Ok? Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es un río. Un río son corrientes continuas de agua sobre una superficie terrestre. Bien, son corrientes continuas de agua. La superficie terrestre cuando tiene una inclinación, bien, habrá pues la caída de las aguas generarán corrientes, ¿ok? Entonces esas corrientes van a discurrir por una cavidad. Y todo lo que está alrededor de los ríos, de las cavidades de los ríos, de los cauces de los van a modificar la superficie terrestre. Porque cuando hay crecidas, bien, las aguas se desbordan del cauce, generando pues ya sea algo positivo y también algo negativo, ¿no? Porque va a hacer que el estrato o el suelo se vuelva mucho más fértil, ¿ok? Y cuando no hay crecidas, simplemente empieza a utilizarse estas áreas que han sido ya bañadas por las aguas del río, son utilizadas para la agricultura. Pueden formar grandes valles alrededor de los ríos, ¿bien? O puede generar también verdor en lugares donde pasan los ríos y son zonas desérticas. Entonces vamos aquí a la parte principal. Son corrientes continuas y es un agente modificador de la superficie terrestre. Esta es la definición de los ríos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los elementos de un río. Un elemento de un río es la naciente. ¿Qué es la naciente? La naciente es el lugar donde inicia el recorrido. ¿Bien? Es el lugar. Puede iniciar su recorrido en un glaciar, puede iniciar su recorrido pues en unas montañas o puede iniciar el recorrido desde las lagunas. ¿Ok? O un lago. Puede ser origen, por ejemplo, el origen de un río o de donde nace puede ser el lago, ¿no? Entonces, la naciente es el lugar donde inicia el recorrido un río. ¿Qué más? Ahora vamos a la parte B, que es la desembocadura. ¿Qué es la desembocadura? La desembocadura es bien, lugar o área donde el río vierte sus aguas, donde el río deposita sus aguas, ¿ok? Donde el río deposita sus aguas. Por ejemplo, desembocadura, desembocadura puede ser tiene dos formas de desembocadura. Si ustedes observan aquí la imagen, cuando el río tiene un solo brazo por donde desemboca sus aguas, se le llama estuario. Y cuando el río tiene varios brazos por donde depositan sus aguas, al final, bien, se les llama delta. Entonces, a las desembocaduras que tienen un solo brazo se le llama estuario y a la desembocadura que tiene varios brazos de drenaje se les llama delta. Bien, entonces ya estamos avanzando. Desembocadura, naciente. Ahora vamos con el curso. ¿Qué es el curso? El curso es la distancia. Bien, el curso es la distancia que recorre un río desde la naciente. Bien, aquí observas tú, desde donde empieza desde la naciente hasta donde termina. Ese es el curso. También llamado longitud de un río. ¿Cuántos metros mide o cuántos kilómetros mide pues el río Rímac, el río Amazonas, el río Mississippi, el río Colorado en América del Norte? ¿No? Entonces, el curso es la distancia que recorre. ¿Y qué cosa es el cauce? El cauce es el lecho o cavidad, el lecho o cavidad por donde discurre las aguas de un río. ¿Ok? Este es el cauce. Entonces, ya tenemos dos, cuatro características. La naciente, lugar donde inicia el recorrido de un río. Desembocadura, lugar donde vierte las aguas de un río. Y cuando esa desembocadura tiene un brazo, se le llama estuario. Y cuando tiene varios brazos, se les llama delta. ¿Ok? Y el curso es la distancia que recorre las aguas de un río.
O sea, se va a medir la longitud. Con el curso se mide la longitud. Y el cauce es el hecho por donde, donde las aguas del río van a discurrir. ¿Qué es el caudal? El caudal no es otra cosa más que el volumen o cantidad de agua. ¿Bien? El volumen o cantidad de agua. Entonces, en ciertas épocas de las estaciones, hay, llueve en cantidad. Entonces, al llover hace que el cauce del río aumente su volumen, y a ese aumento del volumen se le llama caudal. ¿Bien? ¿Qué más? Caudal. A ver. Y tenemos, a ver, déjame, caudal y el origen. Vamos a ver acá. El origen. El origen de un río es la fuente potencial hídrica. Quiere decir que el origen, por si acaso, no es la naciente. El origen es de dónde procede este río, de dónde procede este río. ¿Procede de un glaciar? ¿Procede de origen nival? ¿Procede de origen pluvial, ¿no? ¿O procede de un origen lacustre? Quiere decir, ¿de dónde se origina este río? Desde las aguas de los glaciares, desde las aguas de las lluvias, desde las aguas de los lagos, ¿no? O también puede proceder de las aguas de otro río. Por eso se le dice fuente potencial hídrica del río. ¿De dónde procede? ¿Cuál es el origen? Corriente. La corriente es la fuerza o velocidad, ¿no? A mayor pendiente, mayor velocidad. En estas pendientes muy inclinadas, usualmente se construyen hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque la velocidad de las aguas de los ríos van a golpear bien los rotores son los motores muy grandes que van a generar corriente eléctrica. ¿Ok? Corriente eléctrica. Régimen. ¿Qué es el régimen? El régimen es la variación del caudal. ¿Y qué es el caudal? No, el caudal no es más que el volumen del agua. Entonces, la variación del volumen de las aguas de un río por un periodo de un año. Bien, por un periodo de un año. Entonces, el régimen es la variación del caudal del río en un periodo de un año. ¿Ok? Entonces, cuando se hace todo el estudio de un periodo de un año donde ha estado expuesto a las estaciones, entonces podemos medir el nivel o la variación del caudal de un río. ¿Qué es la cuenca? La cuenca es el área territorial. Bien, la cuenca es el área territorial drenada por el sistema hídrico. No vayas a confundir, bien, no vayas a confundir lo que vamos a mostrarte aquí con la desembocadura. Bien, mira aquí. Desembocadura es el lugar donde vierte sus aguas el río. No vayas a pensar que la desembocadura es la cuenca, es el área territorial. Una cosa es el lugar y otra cosa es el área. Bien, lugar es un lugar específico, ¿ok? Y la cuenca es el área territorial. Entonces, ¿cuál es el área territorial del drenaje, bien, de la cuenca del río Amazonas? ¿Cuál es el área territorial del drenaje de la cuenca del río Rímac? Por ejemplo, si yo digo que es el río Rímac, su cuenca será pues el Océano Pacífico. Es el área territorial donde va a depositar sus aguas el río Rímac, que es el Océano Pacífico. Hay otros ríos que depositan sus aguas en el área territorial, que es otra de las cuencas que tenemos en el Perú, que es el lago Titicaca. Y hay otra cuenca, bien, donde el área territorial donde van a depositar sus aguas vendría a ser otro río, que es el río Amazonas. Entonces nosotros tenemos tres cuencas hidrográficas en el Perú. Cuenca hidrográfica del río Amazonas, la cuenca hidrográfica del el Océano Pacífico y la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Miren, cuando las aguas, bien, son drenadas en el océano, se les llaman ríos exorreicos. ¿Ok? Cuando las aguas de un río desembocan dentro del continente sin llegar al océano, sin llegar al mar, por ejemplo, pueden depositar sus aguas en un lago, ¿bien? Se les llaman ríos endorreicos. Y cuando las aguas de un río no se depositan ni en ninguna zona continental
ni en una cavidad de una laguna o un lago, o tampoco se depositan en las aguas de los océanos, y estas aguas simplemente se evaporan, no tienen un origen, se desintegran. A este tipo de ríos se les llama ríos arreicos, cuando no tienen desembocaduras. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del régimen, la cuenca. ¿Qué es el meandro? El meandro es la curva sinuosa que tiene un río. Eso es un meandro, es la descripción del relieve de un río, la descripción de la forma de un río. Bien, usualmente estos meandros se dan en los ríos donde hay zonas llanas. ¿Ok? Y el talwet o la vaguada es la línea que une los puntos más profundos de un cauce. ¿Y qué es el cauce? El cauce no es lo que contiene a las aguas del río. Bien, entonces esto vendría a ser las características descriptivas de un río, que son importantísimos conocerlas porque nos va a poder ayudar a entender los temas posteriores. Muy bien, conmigo es hasta la siguiente transmisión. Saludos.